Eli, Pues bienvenida. buenos días, indíquenme. Sí. Bueno, buenos días. Comenzamos el día de hoy otro webinar de Cafecito Científico. Damos la bienvenida a Erika, a Brenelli, la doctora Rosita, que es, bueno, la impulsora de este Cafecito Científico, y damos la bienvenida al doctor David Ramírez, quien nos va a platicar hoy algo súper interesante acerca del lobo marino de California. No sé, Rosita, si quieres comentar algo. Sí, leo la semblanza del doctor. ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, ante todo, por haber aceptado Pues, participar con nosotros. Y para nosotros, pues es muy sumamente importante este tema que nos va usted a compartir desde Baja California, ¿norte o sur? ¿Se encuentra usted? Baja California Norte. Norte, ok. Gracias. Sí, bueno. El, Voy a leer un pequeño resumen de su semblanza que realizamos. El tema es el lobo Gracias. marino de California en el Golfo, valga la redundancia, de California, una breve semblanza ecoepidemiológica. El lobo marino de California es un mamífero marino que se distribuye y reproduce a lo largo de las costas de California y de la península de Baja California y el Golfo de California en México, en el cual existen 13 loberas de reproducción. Debido al descenso en la abundancia de la meta de población, esta especie está enlistada como amenazada o en peligro. En la presente presentación se mencionará la biología de esta fauna y se mencionará los agentes infecciosos que han sido asociados a eventos de mortandad, con énfasis en aquellos detectados en esta especie en el Golfo de California, en la región de las Grandes Islas, así como la utilidad del análisis de la relación del medio ambiente, los cambios provocados por el humano y composición de los microorganismos que se encuentran de forma normal en el sistema digestivo de esta fauna para evaluar la salud de la población y como centinela ecoepidemiológico que incluye el efecto en la salud humana. Damos la bienvenida al doctor y muchas gracias por su participación. Le dejamos la palabra. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Espero esta plática sea de su agrado. Bien, como pues ya lo mencionaron, el título de de la presentación actual es El lobo marino de California, una breve semblanza ecoepidemiológica. Sin más preámbulos, voy a empezar ya la misma. Ahora bien, ¿de quién vamos a platicar hoy? Bueno, precisamente vamos a hablar del lobo marino de California. La imagen que les muestro a continuación es una fotografía tomada en el área y además se engloba a la especie lobo marino de California y las diferentes etapas de desarrollo que presenta. El que señalo ahorita es el adulto, hembra, cría y un juvenil. A continuación desarrollaremos este tema. Como les decía, este es el lobo marino de California y esta será brevemente su historia. ¿Dónde vive? Antes de hablar sobre el individuo, quiero presentarles su hábitat o lugar de hábitat, donde habita. El lobo marino de California se distribuye a lo largo de toda la costa del Pacífico americano, desde las costas de Alaska hasta las costas de Mazatlán en México. En toda esta zona, el lobo marino de California se distribuye. Aquí habita, incluyendo el Golfo de California. Sin embargo, los puntos rojos señalan los puntos de mayor actividad reproductiva, es decir, puede vivir en toda esta zona, pero aquí es donde su población se reproduce, aquí en las costas de California y dentro del Golfo. Pero también, como se los mencioné rápidamente, dentro del Golfo. Estas son unas pequeñas imágenes, unas cuantas imágenes de lo que es el Golfo de California, en la región de las Grandes Islas, es decir, el centro del Golfo hacia el norte. Estos son nuestros amaneceres, nuestros paisajes, y esta es la forma en la que el ecosistema se ve. Es un ambiente semiárido o árido, pero en conjunción con el mar. Ahora sí, ¿dónde está el Golfo de California? Bueno, primeramente nos situaremos. Está en México, en la parte noroeste de México,
Permítanme. Si tomamos como referencia la Ciudad de México, que es la capital de este país, estamos a 1.800 kilómetros en línea recta. Sin embargo, el recorrido por tierra está más o menos a 3.600 kilómetros y puede tardar hasta 3 días en recorrerse. Este es un acercamiento del Golfo de California. El Golfo de California es un mar interior que está delimitado al oeste por la península de Baja California, la cual es semidesértica. En la parte final es semidesértica, y las costas de Sonora, Sinaloa y parte norte de Nayarit. Es un mar considerado de muy alta abundancia, es un mar muy rico y con alta biodiversidad. Ahora sí, hablemos sobre el lobo marino de California. El nombre científico es Psalophus californianus. Pertenece a la familia Pinnipedia, superfamilia Otaridae. Más adelante podremos hablar sobre esto con detalle. El estudio de los lobos marinos de California implica que tiene o se ha dividido su desarrollo fisiológico en 5 etapas. Estas etapas se conocen como estadios ontogénicos. Ontogénicos es por el desarrollo que tienen. Ahora bien, las etapas de estas son el macho adulto, que este es el animal que ya tiene plena madurez, tanto sexual como fisiológica, y se caracteriza porque se le puede ver una cresta, es decir, hay un crecimiento de hueso en su frente y su cráneo. A este pedazo se le conoce como cresta sagital. Como pueden ver, es un animal muy robusto, puede pesar hasta 450 kilos, es decir, es como un toro, y tiene una longitud total de aproximadamente 2 metros de largo. Inclusive hemos medido hasta 2.30 metros. Son animales muy grandes, muy fuertes y son muy territoriales. Después de él, la siguiente etapa hacia abajo es el macho subadulto. Es un individuo que ya es macho, ya está listo para su actividad reproductiva, pero no ha desarrollado las características de un macho adulto. Esas características se conocen como características sexuales secundarias, como cresta sagital, un torso pronunciado y el tamaño final. Siguiendo en ese orden, la siguiente etapa o estadio ontogénico es el juvenil. El juvenil es un animal que a simple vista no se puede separar de si es un macho subadulto o es una hembra. Las hembras, aquí les muestro la fotografía de una hembra adulta, las hembras, como en esta especie, igual que en algunas otras de mamíferos, es más pequeña. Este animal pesa alrededor de unos 150 kilos. Su largo total es de aproximadamente 1 metro 10 centímetros, y pare una cría una vez al año. Aquí está la cría. Los lobos marinos paren una sola cría al año, pero más adelante les hablo en detalle de eso. Esta es la cría. Es un animal que curiosamente, y a diferencia de muchos otros mamíferos, nace con los ojos perfectamente funcionales y abiertos. Él ya ve desde el primer momento en el que nace. Puede pesar entre 8 y 10 kilos y puede medir hasta 50 centímetros de largo. Inclusive se han registrado algunos que llegan a medir hasta 60 centímetros. Un poco de su biología. Los lobos marinos se reproducen en zonas geográficas delimitadas. En el Golfo de California, como lo mostré anteriormente, se conocen con el nombre de loberas. Estas loberas se ubican en islas, y esta es una aproximación o es una imagen general de cómo son las islas en el Golfo de California. Islas rocosas, semidesérticas, que tienen playas pequeñas, relativamente hablando, y principalmente son rocosas estas playas. Ahora bien, las hembras, parte de su biología es de que los machos llegan, establecen un territorio donde van a llegar las hembras. Obviamente esos territorios, las hembras van a ser atraídas a los mejores territorios. Estas hembras se reproducen y van a parir, es decir, van a tener una cría, pero esta es una única cría una vez al año. Más imágenes de estos animalitos, son muy bonitos, son carismáticos, pero no se dejen engañar. Aún estos pequeños tienen la suficiente fuerza en sus mandíbulas para hacernos daño en caso de una mordida. Lo que obviamente ocurre solamente si va uno a molestarlos. No son animales agresivos por sí. El tiempo de gestación, es decir, el tiempo que dura el embarazo de las crías para tener a sus hembras, es de 12 meses. Pero aquí ocurre algo muy interesante.
Esta estrategia que les voy a mostrar, que les voy a platicar ahorita, se ve en algunas otras especies de mamíferos marinos. El tiempo de gestación es de 12 meses, pero para que una vez que se fecunda el óvulo y empieza su división para generar un organismo vivo, este se detiene en una etapa en particular y tarda 3 meses en continuar su desarrollo. Esta estrategia lo hacen así para que todos los alumbramientos, todos los nacimientos de las crías sean en los meses idóneos para su alimentación, que no tengan mucho frío, que además del agua les alimente de forma sencilla. Y por otro lado, que también toda la colonia tenga el mismo periodo de nacimiento. El nacimiento ocurre en los meses de junio y julio, perdón. Esto es en el Golfo de California. Para el Pacífico, estos nacimientos se pueden adelantar hacia los meses de mayo y junio. Ahora bien, ¿con quién está relacionado? Bien, el lobo marino de California pertenece a la familia Pinnipedia, como se los comenté anteriormente. Esta familia se caracteriza porque sus ejemplares, además de ser mamíferos marinos, presentan aletas tanto caudales como frontales. Esta es una aleta frontal, caudal es la de la cola, que son una adaptación de fémur y huesos como nuestras manos y pies, pero se adaptaron al mar y ahora están en forma de aleta. Curiosamente, todos los pinípedos tienen pelo en todo su cuerpo, exceptuando las aletas. Además, algo característico de ellos, de estos animales que forman esta familia Pinnipedia, es que su medio de locomoción es reptando o brincando en tierra. Locomoción es movimiento. En mar son excelentes nadadores, pueden bucear, pueden alcanzar cerca de 50 metros sin ningún problema, y su tiempo de sumergión, es decir, el tiempo que están dentro del agua, puede variar desde 10 minutos hasta 20 minutos, inclusive 30. Bien, pero él no está solo en su familia. Hay otras especies de pinípedos que lo están relacionados. Ahora quiero puntualizar, los pinípedos también incluyen focas, elefantes marinos y morsas. Esa es la clase, esa es la familia pinípeda. Es como hablar de la familia de humanos, que incluye gente de otros países, etcétera. Sin embargo, la clase o la superfamilia Otáride, que es al que pertenece específicamente el lobo marino y sus parientes más cercanos, solamente son estas especies que les muestro aquí. Hay una más extinta de la cual ya no les voy a hablar. La característica de ellos es que presentan, no me va a ayudar estas imágenes, pero si se pueden fijar en esto que estoy señalando, presentan orejas. Por eso se le puso clase Otáride, porque todos ellos presentan orejas a diferencia de otros pinípedos. ¿Con quién está relacionado el lobo marino? Bueno, se relaciona con el lobo marino de Steller, Eumetopias jubatus, el cual habita en el Pacífico Norte, muy al norte, entre las islas Aleutianas, enfrente de Alaska, en el estrecho de Bering, también puede encontrarse en las costas de Rusia y la parte norte de China. Pero también se relaciona con el lobo marino de Patagonia, Otaria flavescens, que su nombre lo implica, es el lobo marino del Pacífico Sur, costas de Chile y costas de Uruguay, Argentina, y en algunos casos en el Pacífico se han encontrado en las islas enfrente de Colombia y en las Galápagos, aunque en menor cantidad. El lobo marino de Nueva Zelanda, Phocartos hookeri, igual, este es una especie endémica de Nueva Zelanda, y el lobo marino de australiano, el cual tiene una distribución más amplia, pero también se supedita a las cercanías de Australia. El nombre científico del lobo marino de Australia es Neophoca cinerea. Pero adentrémonos en la problemática. Esta ponencia se origina porque el lobo marino de California, en particular en las costas del Pacífico Norte, entre California, Baja California y el Golfo de California, ha mostrado
que su población ha ido descendiendo. Este es un estudio tomado por tomado de Adame en el 2021, el cual, tomando los censos, la cantidad de animales que hay en el Golfo, determinó que hacia fechas recientes esta población ha ido disminuyendo. Parte del trabajo que he realizado yo en la zona también ha sido tomar estas contabilizaciones que de forma general le llamamos censos. Es decir, vamos y contamos cuántos animales hay y qué clase y qué cantidad de esos animales por estadio ontogénico, y también también encontramos que hay una tendencia hacia que bajen los números. Hay menos animales ahora que en el pasado. Pero hay algo importante que hay que mencionar. Esto no ocurre en el estudio reciente que realicé, no ocurre en todas las loberas. De esas 13 loberas que hay en el Golfo de California, no todas van hacia la baja. Hay algunas que empiezan a repuntar sus números, principalmente las loberas que están en La Paz, la parte sur del Golfo de California. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, diversos estudios, diferentes investigadores han concluido que la disminución de los otáridos en general y en particular de los pinípedos, de los lobos marinos de California, tiene que ver con el efecto antropogénico. El efecto antropogénico se refiere a lo que hacemos como humanos en el ecosistema y en la fauna que pobla ese ecosistema. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, la pesca, pero ojo, la pesca me refiero a la sobrepesca, la necesidad que tenemos para extraer recursos alimentarios del mar. ¿Por qué hay esta necesidad o por qué esta necesidad ha ido afectando al ecosistema? Bueno, porque hay una gran cantidad de humanos ya sobre el planeta. Este es un fenómeno que provoca que haya un efecto en cascada y afecte a todo lo demás, empezando porque tenemos que extraer más alimento del mar. ¿Qué conlleva este aumento en extracción? Que hay más redes, hay más barcos, hay más contaminación y estamos extrayendo recursos. Pero algo que se conoce también como pesca incidental es un efecto que se deriva de este aumento. La pesca incidental es que los animales, en particular los lobos marinos, se enreden en las redes de los pescadores y mueran ahogados. Recuerden, estos son mamíferos, quiere decir que tienen pulmones y necesitan respirar aire. Por lo tanto, si ya no pueden salir a la superficie y respirar, morirán ahogados. Otro efecto que ha provocado esto es el estrés ambiental. Aquí no tenemos muchas cosas de forma directa, no somos causantes de forma directa, sin embargo, sí les platicaré de algunos efectos que son derivados otra vez de nuestras actividades y nuestro crecimiento poblacional desmedido. Perdón, este estrés ambiental se refiere a temblores. Los temblores provocan que haya pérdida o que se modifiquen las características de los sitios donde los lobos marinos se están reproduciendo. Puede haber que se destruyan playas, que caigan rocas, que se modifique completamente, que los lobos ya no puedan llegar ahí a reproducirse y a vivir. Esto es por una parte, temblores. El aumento en la temperatura superficial del mar tiene un efecto muy importante en la capacidad de sobrevivencia de los lobos marinos. Y no solo de los lobos marinos, de todas las especies en el planeta. La modificación de las características a las cuales estamos acostumbrados y adaptados biológicamente a vivir provoca un efecto. La temperatura superficial del mar está asociado al cambio climático global, el cual tiene un componente que se ha asociado al incremento de las actividades humanas. Este aumento en la temperatura superficial del mar también ha provocado de forma, la palabra es colateral, es decir, de forma en conjunto, ha provocado que haya un aumento en el nivel del mar, y esto es porque se deshielan los hielos que están en los polos, tanto norte como sur. Este aumento provoca otra vez que haya menor disposición de territorio o terreno donde los lobos puedan estar sobreviviendo. Aquí, imagínense que este amigo es un lobo marino y está pidiendo ayuda. Pero también hay algo importante, y este es un fenómeno, o este es un factor que apenas recientemente se ha empezado a incorporar como factor de riesgo a las poblaciones. Les voy a platicar, y es el efecto, es el objetivo final de esta plática, les voy a platicar cómo la microbiota, es decir, el conjunto
de bacterias y microorganismos, bacterias y otros microorganismos, pueden condicionar el efecto de la salud de un individuo. A todo este conjunto de microorganismos se les conoce como microbiota. Si están en el estómago, en la boca o en el intestino, se le conoce como microbiota digestiva o con sus nombres particulares, microbiota oral, microbiota estomacal, microbiota intestinal. Es decir, y ustedes ya lo han de saber, tenemos bacterias en todo nuestro organismo. Sin embargo, estas bacterias juegan un papel muy importante en nuestro desarrollo. Pueden funcionar, más bien, intervienen en procesos de nutrición. Muchas de estas bacterias funcionan como elementos para poder asimilar los nutrientes y otras como protección. Pero dentro de esta microbiota también puede haber otros microorganismos que no son del todo benéficos. Bacterias, algunas de ellas, y cosas que de forma genérica la población les conoce como gusanos intestinales. Tienen sus nombres. Esto es un nemátodo. La fotografía que les muestro aquí es un nemátodo, específicamente Ascaris lumbricoides, que está colonizando una porción de un intestino. Sin embargo, esta afectación a la salud mediante la alteración de la microbiota también puede provocar algunos cambios que no están relacionados con patógenos como tal, pero que sí causan enfermedad. La fotografía que les muestro aquí es de un cáncer. Aquí se ve una fibro, es un proceso de neoplasia y cáncer. ¿Sale? Entonces, la microbiota, tema central de esta plática. Como les mencioné, está compuesta por diferentes microorganismos, algunos son benéficos, otros son patógenos y otros de plano son destructivos. Esta microbiota tiene que ver o está relacionada con la maduración del sistema inmunológico de la persona. Mediante su presencia, provoca que el sistema inmunológico vaya creciendo y fortaleciendo y pueda contrarrestar infecciones de otros microorganismos que sí sean patógenos. Patógenos se refiere a aquellos microorganismos que nos van a provocar una enfermedad y un daño. ¿Vale? En términos sencillos, podríamos decir, entonces, hay microorganismos buenos y microorganismos malos. No es tan sencillo. Hay mucho más detrás de todo esto, pero para términos sencillos podremos categorizarlos de esta forma. Un ejemplo de una microbiota sana o de la que nos ayuda a crecer, a jugar y a disfrutar todo nuestro planeta es los lactobacilos. Todo mundo hemos oído de lactobacilos, probióticos, Yakult, yogurt, etcétera. Bueno, esos son parte de los microorganismos que son una microbiota que nos ayuda de forma directa. Ahora bien, con referente al lobo marino, y como les platiqué, la problemática es de que su población va disminuyendo. Entonces, ¿cómo estudiamos la parte de los patógenos o microorganismos que están presentes en el lobo marino y que podrían explicar su disminución? Bueno, antes que nada, hay que colectar las muestras que vamos a estudiar. ¿Cómo se hace esto? Antes que nada, llegamos a donde están las loberas y se contabiliza la totalidad de animales que hay dependiendo de las etapas ontogénicas. Esto se realiza en una embarcación menor, que acá en el norte conocemos como panga, a una distancia de 30 metros o más, y se va contando cada individuo que se ve mediante el uso de cuentabultos y binoculares. Una vez que, una vez que se tiene esa contabilización y se ha identificado las zonas donde hay, se procede a descender a la playa y hacer captura de estos animales de forma manual, principalmente crías. Este es un trabajo con crías. Se capturan de forma manual, se ponen en una red para su protección y transporte. Esta imagen me gusta porque, bueno, aquí tenemos un juvenil, el cual tuvimos que capturar para ayudarlo a quitarle algunos restos de red, pero el esfuerzo es muy importante. Se trabaja mucho, son animales que pelean, son fuertes, entonces sí hay que trabajar con mucho cuidado y mucho esfuerzo. Una vez que ya se tiene capturado, para poder tanto proteger al animal y que no sufra,
como para proteger al equipo que estamos haciendo los estudios, se duerme. En términos formales se dice se induce al plano anestésico, se anestesia o simplemente el animal se duerme en un sueño profundo, muy profundo, que no va a sentir nada, no se va a estresar y nos permitirá trabajar con mayor seguridad. Se duerme, se anestesia mediante un equipo de anestesia como puede ser o como los que se usan en un quirófano para humanos, y una vez que se hace esto, se toman diferentes muestras. En este caso, se está usando un hisopo, que es esta cosa que ven aquí, como el que se usa para limpiar los, no sé, lentes de las cámaras, estéril, es decir, no tiene ningún microorganismo, está limpio, y se toma una muestra de su mucosa digestiva. Una vez que tenemos este animal, se toman otras muestras como colecta de sangre, pelo para estudios de tóxicos y metales pesados y otras muestras. Todo esto, una vez que se tienen los datos, entonces se hará un análisis estadístico. La estadística es una rama de las matemáticas que nos ayuda a tener mayor certidumbre sobre nuestras hipótesis que generamos mediante nuestros estudios. A continuación les voy a mostrar brevemente un pequeño trayecto de lo que implica llegar a estas loberas. Permítanme. Abajo apareció del lado izquierdo, donde está como, por ahí, por ahí abajito, más abajito, ahí, más, no, ¿verdad? Ahí los tres puntitos. No me da la opción de reproducir el video. ¿No aparece ahí en los tres puntos? Abajito, ahí, ahí. A ver. No. ¿O tendrás el archivo aparte para compartirlo? Si no lo hago al final, no sé por qué no está trabajando. Bueno, Sí. omitamos esta. Iba a presumir algo, pero bueno, no se pudo. Ahora, ¿cómo investigar la presencia de los microorganismos? Como les comenté, esto lo hacemos tomando una muestra de esa mucosa, esa microbiota que les platiqué, y hay dos formas actuales. Una de ellas es precisamente mediante un trabajo microbiológico, es decir, se toma la muestra y posteriormente se hacen sembrados microbiológicos en unas cosas que conocemos como placas de Petri y una gelatina que se llama agar. No es cualquier gelatina, es un agar que tiene ciertos nutrientes para diferentes tipos de bacterias. Aquí literalmente se hace un sembrado de lo que tengamos en esto, lo sembramos aquí y esperamos su crecimiento y posteriormente se harán otras pruebas bioquímicas probando qué come el animal o qué come el microorganismo o cómo lo metaboliza, podemos llegar al nombre de especie y género. Otra herramienta que es muy importante y actualmente nos ha ayudado mucho es mediante técnicas que se llaman moleculares, biología molecular. Es decir, recuerden que todo el ser vivo tiene material genético. En ese material genético está toda nuestra información que nos hace ser lo que somos. Bueno, de ese material genético que se llama DNA o RNA, que son las siglas en inglés para ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, el cual, por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar en el tema, pero ese es el material que produce cada individuo, que nos da identidad y que tiene toda la información de nosotros mismos, nuestros padres, nuestra especie y hasta de cómo hemos evolucionado en el tiempo. Ese material lo podemos extraer mediante técnicas químicas, hacemos una extracción, rompemos la célula, sacamos ese DNA y posteriormente, mediante técnicas que se llaman de amplificación, es decir, vamos a buscar que ese DNA lo vamos a copiar muchas veces para poderlo ver, entonces podemos hacer una amplificación de ese gen mediante una técnica que se llama PCR y el producto de todo eso es lo que vemos aquí, una serie de bandas, cada banda de esto, cada cosa que brilla aquí es DNA y vemos cómo se comporta, qué tantos pedacitos de ese DNA hay y podemos entonces ahora sí identificar qué peso tiene y asumir
si hay o no ese DNA. Este gel que les muestro aquí específicamente es la solución o es el producto de la amplificación de un gen específico que se llama gen 16S. Este gen es responsable de las características e identidad de cada bacteria. El gen 16S es una partecita de una proteína, de una estructura que produce proteínas en todas las células bacterianas. El 16 también lo tenemos en las células eucariotas, es decir, las de nosotros. ¿Ok? No puedo, ahorita no nos da el tiempo para hablar específicamente de este gen, pero esta es la técnica que se usa para poder identificar bacterias y otros microorganismos de forma actual. Una vez que se tiene este gen, que sabemos que sí hay material genético, entonces se hacen algunos otros estudios como de pureza, verificación de tamaño, y cuando se hace esto, entonces ya podemos usar una técnica actual que se llama secuenciación masiva. Aquí lo que estoy diciendo es, tomo la muestra, la separo, verifico que haya material genético, veo que sea de calidad y después la meto a un aparato con ciertas características que me va a decir todo, me va a separar todos los materiales genéticos que pude extraer y que venían en la muestra mediante una estrategia que se llama Metabard Encoding. Otro día con gusto les puedo platicar esta técnica y voy a tener mucha información de lo que había aquí. Sin embargo, esto nada más son secuencias de DNA. Tengo que hacer una cosa que se llama análisis bioinformático y contrastar lo que me encontré en mi muestra contra lo que ya haya reportado y así poder saber quién está presente en esta muestra, qué especie bacteriana o qué especies bacterianas estaban presentes en la muestra que tomé. La ventaja de esta técnica es que en un solo paso me permite conocer la totalidad de material genético que estaba presente en la muestra. Bien, pero ya les platiqué que la microbiota es buena. Ya les platiqué que nos defiende, nos ayuda a crecer, nos da nutrientes. La pregunta entonces es, pero si hay agentes microbianos que afecten al lobo marino, la respuesta es sí. Sí, sí hay. Y son muy importantes. Curiosamente, hay agentes microbianos como virus, el virus del distemper canino. Esto es virus de moquillo. El moquillo, el que le da a sus perros cuando no están vacunados, este también puede afectar a los lobos marinos y también de la misma forma que afecta a los perritos no vacunados, les puede provocar mortandad. Protozoarios. Los protozoarios son un grupo de agentes microbianos muy especiales. Son células o tienen sus células son como las de nosotros, es decir, tienen un núcleo bien definido, paredes bien definidas, una maquinaria proteínica muy bien especializada, pero estos son más pequeños. Los protozoarios, entonces, también afectan a los lobos marinos. El caso es, o el ejemplo que les pongo aquí, este se llama Toxoplasma gondii. No voy a hablar muy en específico de ellos, nada más decirles que es una única célula con un núcleo bien definido, pero cada una de estas células es un individuo como tal y puede tapizar todo el intestino y evitar que el animal se nutra de forma correcta y provocarle una desnutrición muy grave, además de que es tóxico y entonces también le va a provocar problemas de salud, inclusive el deceso. Aquí está una microfotografía. Esto está tomado con un microscopio muy potente que se conoce como electrónico. Este es un electrónico de transmisión, perdón, de barrido. Y esto es una fotografía de un microscopio óptico, como el que todos tenemos en un laboratorio. Y esto está teñido o le pusimos un colorante para poder ver al toxoplasma. Pero también bacterias, que es el área de estudio en el que me he desenvuelto. La fotografía que les muestro aquí es una bacteria que afecta al lobo marino, pero también a mamíferos terrestres, incluyéndonos a nosotros como humanos. Se llama Brucella. En particular, la que afecta al lobo marino es Brucella pinnipedialis y es de la misma
grupo de brucelas que pueden darle problemas a las vacas y a los humanos y a las cabras y a los perros también les afecta la brucela. Sin embargo, todavía falta un agente etiológico, una bacteria que es mucho más importante o se ha visto que causa problemas muy serios en la población de lobos marinos. Esta bacteria se llama Leptospira interrogans. Microbiológicamente hablando, como bacteriólogo, esta bacteria es realmente interesante y muy bonita. Imagínense que toman ustedes un hilo o una fibra, o un chicote, un mecate, lo que quieran, y lo enrollan sobre sí mismo y entonces les da una cadenita que está enrollada, pero esto es la bacteria en sí misma. Es muy pequeña. Estoy hablando de que la imagen que les muestro aquí se tomó igual con un microscopio muy potente, un microscopio electrónico, y el largo total de esta cosa, de esta bacteria, puede oscilar entre 2 micras a 20 micras. Consideren que una micra es la millonésima parte de un milímetro. ¿Ok? Bueno, es muy, muy, muy pequeña. No la podemos ver tan sencillo. No la podemos ver ni siquiera con una lupa. Se ocupan microscopios muy potentes. La fotografía que les muestro alrededor, a su lado, perdón, es una técnica que se usaba anteriormente en microscopía para poder ver a la leptospira. Esta es una técnica que se llama contraste en fase oscura y lo que vemos aquí es cómo brilla la leptospira. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante en el lobo marino? Bueno, esta bacteria ha sido responsable de la muerte masiva de muchos, muchos lobos marinos en las costas de California en la época de 1970, en la década de los 70 y eventos que se han repetido en los 90 y el último ocurrió en la década del 2000. Ya no fue tan importante este efecto como en el 70, pero sí se sigue repitiendo. Esta bacteria, además, es importante para nosotros como humanos porque nos afecta a nosotros directamente y nos puede causar problemas muy serios, inclusive la muerte. Este es un ejemplo típico de un tipo de bacterias que se conocen como zoonóticas. Si analizamos la palabra zoo se refiere a animal y entonces son bacterias que están presentes en los animales y que pueden afectarnos a nosotros, pasan a nosotros. Leptospira es una de las bacterias más importantes en zoonosis, una de tantas, hay varias más. Bien, como les comenté, esta bacteria ha sido detectada o ha sido asociada a la mortandad en California, pero también está presente en el Golfo de California. Sin embargo, y curiosamente, como un hecho que todavía no se puede explicar a ciencia cierta, es en el Golfo de California no provoca estos eventos de mortandad. Las características del Golfo, las características de los ejemplares de lobos marinos que están en el Golfo, entonces posiblemente estén condicionando que no se hayan presentado estos eventos. Otra cosa importante, Leptospira interrogans tiene muchas variedades. Microbiológicamente se llaman cero variedades. Y esto quiere decir como, imagínense que tienen su avatar y copian ese avatar de diferentes formas, pero a cada uno de ellos le ponen una característica muy pequeñita, pero diferente. Un arete de otra forma, un único cabello que pintan de otro color, a lo mejor la suela de un tenis es diferente. Así son las heterovariedades. Sigue siendo el mismo organismo, la misma bacteria, pero tiene alguna característica que la hace diferente de forma muy sutil a otra igualita a ella. ¿Sí? Bien. Sin embargo, ¿cómo se contagia? Ya les hablé de, sí, sí hay enfermedades, sí, sí hay microbiota, no se están muriendo como en California, pero ¿cómo se contagian entonces? ¿Cómo llegan estas bacterias a ellos? Bien, pues obviamente el ambiente natural vuelve a jugar un papel importante.
Las bacterias y agentes, microorganismos, virus, todo está presente en el ambiente. Están presentes en el ambiente en una forma natural y dependiendo de cómo se estabiliza ese ambiente, puede ser que haya o no esta infección. El nado, pero también esos cambios en el ambiente provocan que pueda haber una mayor probabilidad de infección. Una inundación puede acarrear agua de una zona donde hay un microorganismo, puede acarrearlo a otra donde no había ese microorganismo y por lo tanto los individuos de la zona nueva no están preparados para él y se pueden enfermar. La forma en la que cada individuo se desarrolla, en particular, se llama historia de vida. La forma en que ese individuo interactúa con el ambiente se conoce como ecología. Entonces, la ecología e historia de vida de cada individuo también juega un papel importante en cómo se contagia. Los lobos marinos de California son animales que viven en el agua, pero también en tierra y además pueden nadar muchos kilómetros para conseguir su alimento. Esa interacción en otros ambientes puede ser lo que puede acarrear patógenos hacia sus zonas de reproducción. De nuevo, el efecto del humano tiene mucho que ver en cómo se contagian. El efecto pesquero, el efecto de sobrepoblación, pero también el turismo. Cada vez que vamos a una nueva zona o que nos metemos a nadar o que tenemos contacto con estos animales, posiblemente y de una forma aleatoria, podríamos estar llevando nuevos microorganismos a ese ecosistema que les podrían afectar. Pero también tiene que ver los factores nutricionales e inmunológicos de cada individuo. La salud también está condicionada por nuestro sistema inmunológico. ¿Qué también comemos? Condiciona cómo respondemos a las enfermedades. Aquí les muestro, esto que les estoy indicando aquí es un macrófago, el cual está capturando unas bacterias mediante una estrategia que se llama, avienta unos hilitos de su célula, los avienta como redes, como el Spider-Man, y captura a las bacterias que estén circundando o que estén alrededor de él. Las captura y luego se las come y las elimina. Esta es otra célula que se llama dendrítica, que también tiene las mismas funciones que el macrófago, destruye, captura, destruye y elimina bacterias o virus o microorganismos que no sean de nuestro organismo. Pero también hay una parte que se llaman anticuerpos. Son proteínas que detectan un organismo extraño a nosotros, lo marcan, se les pegan a su célula, a su superficie, se les pegan y eso es una marca para que vengan otras células y lo destruyan. Todos estos factores son los que condicionan el desarrollo de un brote o una enfermedad o que aparezcan nuevos patógenos. Y aquí viene el título de esta ponencia. Esto actualmente se conoce como ecoepidemiología. La ecoepidemiología es una disciplina que lo que hace es incorporar el estudio de la ecología, el ambiente natural, las características del individuo, pero también las características de las bacterias, de los microorganismos, para entender cómo pueden estarse transmitiendo, cómo pueden generar enfermedad o por qué en otros casos, a pesar de que estén presentes las bacterias patógenas, no se genera ninguna enfermedad. Esto es el estudio de la ecoepidemiología. Esta es la nueva aproximación con la que estoy tratando o estamos tratando de averiguar qué tanto peso tienen las bacterias en los lobos marinos con referente a su salud y su capacidad de sobrevivencia. Sin más, y espero, gracias por haberme acompañado hasta este momento, les agradezco toda su atención y su amabilidad por permitirme dar esta plática. Gracias. Muchas gracias, doctor David. No sé si hay alguna pregunta. Branelli, Erika, Carlos Sandro. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Te quedó todo claro? Sí. Sí. No. Todo claro. Todo claro.
Muchas gracias, Erika y Carlos. Brenelli, ¿alguna duda? Gusto de verte, Brenelli. Doctora Janet, doctora Rosita. Yo sí tengo unas dudas, doctor David. Sí, ¿Existe, claro. ¿existe alguna colaboración con la comunidad para hacer conciencia de que las actividades turísticas, las actividades humanas, son las que nos están llevando al límite o nos están poniendo en riesgo la salud y la vida de los marinos? ¿Existe algún programa para que pues todas estas personas tengan conocimiento de que también son como causantes de este problema? ¿O no le han llevado esta información a la sociedad que, digamos que de a pie, por decirlo así? Em, sí, bueno, rápidamente, la respuesta es sencilla, es sí. Sí hay programas de información, programas de colaboración y de involucramiento comunitario y social. Em, Parte de la estrategia y normativa que se tiene que seguir para la conservación de especies es, actualmente en el país, en México, nosotros tenemos lo que se conoce como la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que es la responsable de administrar, salvaguardar y proteger todos los recursos naturales del país. La región de las Grandes Islas, el Golfo de California, es una región que está altamente protegida. Entonces, CONAM, la comisión, lo que les mencionaba, mediante sus diferentes direcciones, tiene programas de monitoreo biológico, de los cuales formé parte yo, y estos programas lo que hace es estar monitoreando esta población y haciendo el vínculo con los académicos como organizaciones de la sociedad civil para apoyar y fortalecer los programas de conservación. Eso es por el lado académico. Ahora, con referente al lado social, se tienen también programas donde se dan estas pláticas, se muestra la problemática, se escucha además qué problemas tienen la comunidad, en este caso pesquera, con los lobos marinos, y entonces se buscan soluciones en conjunto. Ahora, ¿es difícil? Sí, porque hay diferentes intereses, diferentes culturas, diferentes ideas y prácticas y costumbres. Entonces, de repente, encontrar el punto medio entre lo que se debe de aplicar como ley y lo que conviene o lo que podría ayudar más a la sociedad, ese es el trabajo del día a día. Y ahí es donde se requiere todavía seguir trabajando para que la misma población civil sea la responsable de salvaguardar los recursos y que no sea como tal una institución gubernamental. ¿Sí? Ese es lo que se trabaja. Pero sí, sí hay un trabajo impresionante para que se involucre la sociedad y además la sociedad en general sea consciente de esto. Ahora, y digo, perdón si me tomo unos minutos más, ¿por qué el lobo marino genera un problema con la comunidad? Bueno, el lobo marino, al ser carnívoro y ser un animal marino, se alimenta de peces. Como les comenté, es un excelente nadador, pueden nadar hasta 40, 30 kilómetros por hora, o sea, sí es muy rápido, pero también es flojo. Si está cerca de una red pesquera, pues va a ir a comerse los productos que ya estén ahí amarraditos, listos, como en el supermercado, y entonces eso les provoca pérdida a los pescadores, porque es un producto que ellos ya no pueden sacarle provecho. Y entonces hay una fricción entre los pescadores y los lobos marinos porque están dañándoles a su sustento. Ahí es donde vienen estas fricciones. Ahora, con referente a la cultura, hay ideas preconcebidas de que ciertas partes o ciertos tejidos de los lobos marinos pueden ayudar a cierto desempeño fisiológico en el humano. Y entonces hay comunidades, hay países que han explotado a los lobos marinos para obtener esas partes y venderlos como productos coadyuvantes de la fisiología humana. En otras ocasiones también la carne del lobo marino, el depredador natural del lobo marino son los tiburones. Al tiburón le encanta la carne del lobo marino. Bueno, entonces la pesca de tiburón en algunos años
al menos en mi país, en México, involucró que se mataban lobos marinos para usarlos como carnadas. No, tengo que hacer la mención ahorita. El lobo marino de California está protegido por las leyes mexicanas. Está citado en la NOM 059, Semarnat 2010, que es la lista o es la norma que protege a todas las especies en peligro de extinción o amenazadas o con protección especial, etcétera. Y además está listado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De hecho, en 2000, no recuerdo ya específicamente el año, pero un triunfo de la conservación en México es de que se logró incorporar a los mamíferos marinos en el Código Penal de la Nación. Ya es un delito federal el atentar contra un mamífero marino, incluyendo los lobos marinos. Estos son los esfuerzos legales que se hacen para la conservación, más todo el trabajo social. Con referente al turismo, caemos en esa área económica muy importante, que es el turismo por sí mismo, por sí mismo no es una amenaza, pero la forma desmedida y sin control es un problema. Entonces, ahí también se tiene que hacer, si se hacen estudios de impacto, se hacen estudios de ver qué tanta gente puede aceptar una lobera sin que se perturbe de forma irremediable, y se ha trabajado también en eso. Entonces, espero haber respondido su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias y quiero felicitarlo porque es un tema sumamente importante, interesante, del cual aquí en este lado en el sur pues desconocemos, ¿verdad? Porque como no tenemos este tipo de animalitos en las costas del sur, pues a mí me ha parecido sumamente importante e interesante su charla y le agradezco muchísimo porque la dio la explicó usted muy así, muy digerida para los niños. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias. Un comentario, doctor David. Ahí, ya sé que lo mencionaste, pero no sé si pudieras enfocar o detallar un poco más el efecto del cambio climático en si ha tenido efecto, se nota algún efecto en la población de los lobos en la región que tú mencionas. Sí, claro. Voy a tratar de poner una imagen para no sentir que, no aburrirlos con nada más mi cara. A ver, permítanme. Estoy jugando con esto. A ver, ¿cómo? Sí, creo que está un poco más. Creo que no soy tan avesado para. Ok, a ver. Bueno, les voy platicando. Sí, sí se ha, sí se ha hecho el efecto del cambio climático. A ver. Creo que ahí ya puedes poner el video. ¿Tiene sonido? No, ¿verdad? No, Ya. no. Bueno, Si gustas, puedes ponerlo ahí, aunque no esté y grande la pantalla, para que no se bloquee, ¿no? bueno, no, definitivamente estoy haciendo más mitote del que se quería, pero ¿cómo cambia el efecto del cambio? Que el cambio climático tiene diferentes vertientes. Sin embargo, en la región en particular en donde estamos, eh, platico mejor de forma global y ahorita puntualizo. Lo primero que se ha visto con el cambio climático es el calentamiento o el incremento en la temperatura superficial del mar, y esto ha provocado, porque los océanos son los reguladores del ambiente en este planeta, ha provocado alteraciones en el clima, tanto a nivel atmosférico como de la misma columna de agua, es decir, dentro del mar. ¿Cómo ha provocado esto? Bueno, sube la temperatura y entonces, de entrada, esa agua ya es más caliente. Si uno está, imagínense que uno está acostumbrado a vivir y a bañarse con un agua de 8 grados centígrados, de repente el tener agua de 12 grados, 15 grados,
pues provoca que ya no estés a gusto, que además haya un mayor gasto energético para poder regular tus funciones biológicas. Y eso provoca que haya mayor necesidad de energía, lo que conlleva a que te dé más hambre. Punto. Ahora, ese calentamiento del agua también provoca que el alimento del cual tú vives, pues sufra alguna alteración. Específicamente en el lobo de marino, no, el lobo marino, perdón, se alimenta de peces que son de aguas frías relativamente, sardina, jurel, dorado no, sardina, jurel, algunas otras especies como cabrilla y otros peces que creo que ahorita no tienen necesidad, pero que vienen con agua fría. Cuando cambian las características del agua, entonces estas especies pueden ya no estar llegando a la zona del Golfo de California o a la zona donde se alimentan los lobos en general. Perdón que te Entonces van a tener... interrumpa. ¿Puedes dejar Sí, de compartir pantalla, por favor? Y yo comparto el video. ok. Ah, Dios, perdón, no soy tan... Dejar de compartir. Listo, listo. Listo. Y entonces, les decía, entonces ya no llegan estos peces y por lo tanto los lobos marinos tendrán que comer lo que esté a su disposición. Miren, ahí, ese es un pequeño video de cómo tiene uno que llegar a las loberas de estudio. Bueno, lo voy a compartir así. Digo, se trata de ir en embarcación menor, brincoteando en el mar, la distancia. En ese momento íbamos a una lobera que está en la isla Ángel de la Guarda, la segunda isla más grande de México, pero está aproximadamente a 60 kilómetros de la costa, relativamente cerca. Sin embargo, el mar puede tener ciertas características que lo hacen un poco difícil de navegar. Ese es un mar tranquilo, ese es un día tranquilo, ahí el mar estaba tranquilo. Se puede poner muy feo. Pero bueno, entonces retomando lo del clima, entonces por un lado sube la temperatura, les causa estrés térmico, así se conoce de forma formal, y además les quita el alimento o les provoca que tengan que buscar otro tipo de alimento o tengan que recorrer mayor distancia para conseguir su alimento. Ahí hay un gasto energético que no está contemplado que va a tener efecto directo sobre su capacidad energética, su salud, pues. Ese es por un lado. El efecto colateral del cambio climático, lo mismo, sube el nivel del mar y entonces se desplaza o se pierden las zonas donde ellos pueden habitar. Algo que no les comenté es los lobos marinos, a pesar de ser mamíferos marinos, habitan también en las playas, en las loberas, en el caso del Golfo, en las islas, que es donde nacen sus crías. Los lobos marinos paren en tierra. Las primeras etapas de su vida, los lobitos, las crías, no nadan, entonces tienen que estar en la playa, resguardados por sus mamás, cuidados y protegidos y alimentados, solamente toman leche materna, es decir, están lactando. Entonces imagínense que el mar les está quitando espacio y eso también los estresa. Es como a nosotros, cualquier humano, que de repente tienes un terreno donde puedes existir y te lo quitan y vives ahora en una cajita, eso también te estresa y provoca entonces hacinamiento y que haya se favorece la aparición de enfermedades. Ese es el efecto del cambio climático. Exacto, y nosotros puede que no creamos que es poco aumentar de 8 grados a 12 grados, pero pues está aumentando el 50% a la mitad de de la temperatura en la que está viviendo el lobo, ¿no? Entonces el Sí, impacto, pues sí, de 8 a 12, por ejemplo, pues sí es muy importante, aunque pareciera a simple vista que fuera poquito. que fuera poquito. Es como todos lo han sentido, la gente de tierra caliente o de tierra fría. El hecho de cómo se sienten cuando hace calor, un calor desmedido al que no están acostumbrados. Pues esas Ya, zonas eso poco. no rinde uno igual en el día. Ya al final del día ya está uno mucho más cansado o inclusive a mediodía ya uno lo que quiere es refrescarse y no hay dónde. Es lo mismo con ellos. Sí. Uh -huh. Muchas gracias, Otra doctor cosa, David. Sigue. perdón,
Otra cosa es esto del cambio climático. Lo que también provoca es de que se modifiquen las corrientes oceánicas. O sea, y esto va en colación a un comentario que hizo la doctora Rosa Isela. Efectivamente, el lobo marino de California no hay más allá, no se distribuye más allá de Sinaloa y de Nayarit, tal vez la parte norte de Jalisco. Sin embargo, por cambio climático global y estas alteraciones que hay veces que las corrientes del agua, del mar, las corrientes marinas, se modifican de tal forma que hay una bajada de agua fría hasta Chiapas y entonces es posible ver lobos marinos hasta Chiapas, inclusive en Guatemala, Belice, toda esa zona, pero no es su zona normal. Otras veces, y esto es en años niños, sube agua caliente, muy caliente, y entonces se desplaza el agua fría y los lobos marinos se desplazan más al norte. Eso también es efecto del cambio climático. Ojo, efecto, pero no es excluyente. Es decir, todas las corrientes marinas, todo el clima a nivel mundial tiene ciertos ciclos. Lo que ha hecho el cambio climático o lo que el efecto antropogénico sobre el cambio climático es acelerar esos eventos en tiempo y a lo mejor hasta en magnitud, pero son procesos normales, naturales. Gracias. Gracias, gracias. Ok. Gracias. Aquí en el chat, Brenelli dice, muy bonita ponencia, felicidades, doctor David. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias por el tiempo, la participación, la entrega de tantos conocimientos interesantes, la forma de entregarlos también hacia nosotros y hacia los niños. Tu dedicación también para juntar tus fotos, tus diapositivas, hacerlas que sean muy entendibles. Y pues esperamos que alguna vez más, otra vez, nos puedas compartir más de tus experiencias. Sí, tenemos la suerte, bueno, tengo la suerte de conocerlo personalmente al doctor y pues gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde y cuando gusten, están todas sus órdenes. Gracias, muchas gracias, doctor, y reciba un fuerte saludo desde Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias. Igual, saludos desde el Esperamos norte de verlo nuestro por acá. país. Un día iré. Muchas Hasta luego. gracias. Los Gracias, esperamos el saludos. próximo mes en nuestro siguiente webinar de Cafecito Científico. Lo publicaremos en las redes sociales con tiempo. Con gusto. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Linda tarde a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos.